Leonardo y Magda igual también hacen parte de Unitrópico en la actualidad, pero eran empleados de la fundación privada. Lo que quiero decir es que en algún momento fuimos trabajadores de un régimen privado y ahora somos servidores públicos, y eso ha cambiado completamente nuestra visión sobre la universidad. Hicimos parte del proceso de transformación de una universidad que tenía unas incertidumbres sobre su condición jurídica e incertidumbres financieras, y eso nos llevó a que hoy seamos una universidad pública. Pero ¿cómo se transforma una universidad? ¿Cómo se transforma esa naturaleza sin soslayar la esencia? Entonces nosotros queremos que aquí de este conversatorio quede la idea de que podemos conservar la esencia y que la transformación es una oportunidad de ampliación en muchos sentidos, de ampliación epistemológica, filosófica, y lo vamos a ir viendo más adelante. Por eso, ¿puedes presentar la agenda, por favor? Vamos a tratar de que en la jornada de la mañana discutamos fundamentos conceptuales, marco normativo, contexto histórico y trámite legislativo y financiación. Vamos a tratar de abarcar esos tres temas en la jornada de la mañana para que sepan cómo ocurrió eso en el caso particular de Unitrópico. Luego, en la tarde, vamos a hablar del estudio socioeconómico de factibilidad que permitió esa transformación, de cómo se hizo la migración del derecho privado al derecho público, es decir, cómo transita un estudiante del régimen privado al régimen público, cómo transita un administrativo, un funcionario, un profesor. Para que todos puedan hacernos todas las preguntas en cada una de esas temáticas que ustedes consideren relevantes para saber qué pasó en el caso particular de Unitrópico. Hoy somos una universidad transformada que goza de haber sido la más reciente de las universidades que nacen en el país y que nacen con esa naturaleza, la única que se ha transformado después de la Constitución de 1991, y esperamos que todas estas reflexiones pues les permitan a ustedes, como decía el señor rector, reflexionar sobre cuál es la mejor opción para superar esas incertidumbres que no pueden ser eternas y que tienen que resolverse para que la universidad siga cumpliendo con su misión. Es decir, aquí esta transformación que vivimos nosotros es un cambio que no destruyó nuestra filosofía institucional, la transformó incluso para mejorar y para lograr que existiera una universidad en un departamento que, como ustedes saben, Casanare, como otros de la Orinoquía y de la Amazonía, estaba abandonado por el Estado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la primera jornada. Le voy a dar la palabra al doctor Alexis, a la doctora Paula, perdón, a Paulita. Muy buenos días a todos. Es un honor estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre va a ser un privilegio poder contar esta experiencia tan maravillosa que ha cambiado a la sociedad casanareña y ha transformado la región, y también que ha sido un hito para la historia de la educación superior en Colombia. Antes de comenzar a contarles a ustedes cómo fueron esas etapas, experiencias, todos esos retos jurídicos, retos operativos, retos financieros a tener en cuenta para esa transformación, es importante destacar un producto generado por el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria de Unitrópico. Ese producto fue este estudio socioeconómico de factibilidad, porque fue elaborado ad honorem, a título gratuito, por la comunidad universitaria, por los trabajadores. Fue elaborado de manera extralaboral. Entonces, la universidad fue muy generosa en permitir también esos espacios para que nosotros pudiéramos aportar, porque teníamos claro que necesitábamos digamos que arreglar ese hierro jurídico y también tener más expectativas de desarrollo, porque pues para nadie es un secreto que las universidades públicas pues tienen muchas más posibilidades de gestión de recursos, incluso de mejorar la calidad académica, de ampliar la cobertura.
Entonces, quiero contarles cómo se llevó a cabo esto. El señor rector creó una comisión rectoral. Esa comisión rectoral estaba compuesta por 16 subcomisiones. Esas 16 subcomisiones se encargaron de generar cada una un producto. Esto se lo vamos a explicar más adelante a fondo, más desmenuzadito, pues en la exposición. La primera subcomisión tenía la misión de elaborar o de repensar la universidad. Claro está, porque nosotros éramos una institución universitaria, fundación regida por el derecho privado. Y ahora, de acuerdo a la ley, íbamos a tener un cambio en 3 aspectos. El primero, en el régimen jurídico, la naturaleza jurídica y algo súper importante que también fue todo un reto, que fue el carácter académico. A diferencia de ustedes ya son universidad. Nosotros no éramos universidad, éramos una institución universitaria. Y por supuesto, para la evaluación más adelante de los pares académicos de CONACES, del CESU, pues eso era un componente muy importante para ellos para analizar. Entonces, estos productos hacen parte del estudio socioeconómico de factibilidad. Teníamos, la primera subcomisión estaba encargada de reflexionar la universidad, de crear cuál iba a ser su misión, su visión y sus valores institucionales. Pero aquí fue muy importante la participación de la comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque ante estos cambios, pues claro, es normal que existan incertidumbres, ¿cierto? Nosotros ya tenemos un vínculo estrecho con nuestra institución, entonces no queremos que haya un cambio abrupto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos acá en esta misión? Conservar esa esencia, esa impronta institucional, ¿sí? Entonces, aquí, digamos que no, por más que hubo transformación, no se borró esa historia sagrada de lo que fue la Fundación Unitrópico. Se valoró ese pensamiento que tuvieron los miembros fundadores de querer que Unitrópico tuviera una misión específica, una visión específica, pero se adecuó, digamos que sobre todo en aspectos de lo que debía adecuarse por el carácter académico nuevo, que era la generación de conocimiento. La segunda subcomisión estaba encargada de realizar el proyecto educativo institucional, un documento supremamente importante para nuestra estrategia. La tercera subcomisión se encargó de hacer el estudio socioeconómico, donde pues obviamente debía analizarse toda la pertinencia regional de la universidad y de los programas que se ofertan. La cuarta subcomisión se encargó de la oferta académica en modalidad presencial. La quinta subcomisión se encargó de elaborar los perfiles y la estructura docente o profesoral y administrativa. Se encargó de revisar también el tema de todos los puntajes salariales de acuerdo al decreto 1279 del 2002, que aplica para profesores de carrera de universidades públicas y por autonomía las universidades que, aunque no tengan profesores de carrera, la quieran adoptar. La sexta subcomisión se encargó de toda la estructura académico-administrativa, estructura orgánica, el organigrama, el manual de funciones de la nueva universidad. La séptima subcomisión de todos los recursos y la infraestructura actual y proyectada. En este caso, la ordenanza 024-2019 se tuvo muy en cuenta porque la institución universitaria o la Fundación Unitrópico no tenía bienes, su campus no era nuestro, era de la gobernación, y al inicio iniciamos con una acción policiva. Bueno, más adelante lo vamos a contar. Entonces ahí la ordenanza 024 que expidió la Asamblea Departamental de Casanare cedió a título gratuito unos bienes que es donde actualmente funciona el campus de la universidad, entonces debía tenerse en cuenta porque era una ordenanza del 2019. La octava subcomisión se encargó de realizar todo el estudio financiero,
recopiló absolutamente todas las proyecciones financieras frente a gastos de funcionamiento, gastos operativos, gastos de personal. Y la novena subcomisión se encargó de relacionar todos los activos que tenía en la actualidad, los bienes y el patrimonio. La décima subcomisión se encargó de elaborar el documento con información detallada de todos los programas académicos que tenía la Fundación en ese momento. Y la subcomisión decimoprimera se encargó del Estatuto General, un documento supremamente importante, la columna vertebral de todo el proceso de transformación. La subcomisión decimasegunda se encargó del reglamento estudiantil, claro, porque hay que tener en cuenta todos los estamentos, nuestros estudiantes, que son, pues, digamos que la esencia de la universidad. La subcomisión decimotercera se encargó de elaborar el estatuto docente o el estatuto profesoral, la decimacuarta el estatuto de bienestar para toda la comunidad, la decimaquinta elaboró el estatuto de investigación porque pues como ya íbamos nosotros a pasar de institución privada, de institución universitaria a universidad, ya debíamos tener pues algo fuerte en investigación y pues digamos que se considera aquí en el estatuto de investigación. Y la subcomisión decimasexta elaboró también el estatuto de la carrera administrativa. Entonces, esto fue un ejercicio que se llevó a cabo por más o menos un año, pero fue muy juicioso y sobre todo lo que quiero rescatar acá es que fue más como ese amor por la universidad de todas las personas, o sea, esto no fue la administración solamente, no fue la gobernación, fue la comunidad universitaria que se encargó ad honorem extralaboral a elaborar este estudio socioeconómico de factibilidad, porque efectivamente tenían ese sentido de pertenencia y una visión importante también, porque ellos consideraron que pues estratégicamente era pues muy bueno tener ese cambio de carácter, porque obviamente como servidores públicos pues sus condiciones iban a mejorar. Entonces eso también fue, o sea, fue el resultado del trabajo en equipo definitivamente y lo que realmente debe ser una universidad, que permita el debate, que permita el espacio para todos. Y pues qué mejor que nuestros trabajadores tuvieron esa gran oportunidad también de materializar ese sentido de pertenencia allí. ¿Listo? Bien, puedes pasar a la siguiente. Bien, después de esta introducción que acaba de hacer Paula y que deja en evidencia que bueno, cuando ocurre un proceso de transformación de esa naturaleza, normalmente uno piensa en uno mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Sí? Que ejerzo un rol en esta institución. Pero nos dimos cuenta en este proceso que fue el pensamiento colectivo el que permitió que se resolvieran las situaciones individuales. Y eso más adelante lo va a explicar en detalle el profesor Leonardo, que es experto en derecho laboral y que es quien nos ayudó a todos a entender cómo ocurre ese tránsito colectivo, pero que también favorece los intereses individuales de quienes en ese momento pertenecíamos a la fundación privada. Entonces los objetivos de toda esta charla van a ser visibilizar la experiencia de transformación de Unitrópico, socializar los aprendizajes, retos y oportunidades que nos dio esta transición y aportar al debate nacional sobre la expansión de la educación superior pública. Entonces ahora sí le doy la palabra al doctor Alexis para que hablemos de un poco de historia, un poco de fundamentos conceptuales para entender por qué nos transformamos y por qué universidad y por qué pública, y también para que hablemos del caso particular de Unitrópico. Doctor Alexis. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alexis Borges, jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación de Unitrópico. Pues como lo comentaban mis compañeros, Unitrópico es producto, pues primero que todo, del consenso y también es producto del sentido de pertenencia. Como lo manifestaban, por ejemplo, hablemoslo en mi caso personal, yo fui estudiante
soy egresado, actualmente soy profesor y también, digamos, soy directivo de la institución. Prácticamente, digamos, mi oficina conoce de toda la universidad porque, como ustedes lo saben, como lo decimos coloquialmente, todos los chicharrones llegan a jurídica. Entonces, el ritmo de trabajo que hemos tenido desde la transformación hasta hoy en día, pues nos ha dejado mucha experiencia. También quiero resaltar que Unitrópico abrió mucho camino, porque nosotros nos votaron, dijeron, inicien este proceso, pero no había un marco jurídico, no sabíamos cómo hacer un estudio de factibilidad, le preguntábamos al mismo Ministerio de Educación cómo hacer y la respuesta es que no habían procesos, no conocían, y lógicamente pues era una respuesta cierta en el sentido que la Ley 30 nunca se había materializado en el proceso de consolidación de una universidad pública nueva y mucho menos de una transformación. Entonces nosotros arrancamos dando pues pasos de ciego, cómo avanzábamos en esto y a través de mucha información y llegamos, digamos, a materializar este estudio de factibilidad que a título propio considero que es un hit personal y profesional porque realmente no hay antecedentes de esto en el país hasta la fecha. Parta que a partir del 91 a hoy en día solo se han hecho 2 universidades, el proceso de oficialización de nosotros, que es un caso atípico, y la Universidad Huaín, que es la Universidad Indígena Intercultural, pero ella se hizo ni siquiera tanto por normativa del Ministerio de Educación, sino por normativa del Ministerio de Interior, porque como ustedes saben los pueblos indígenas tienen una jurisdicción especial y tienen un régimen especial, y ahí nació la Huaín, pero digamos somos los 2 casos más contemporáneos. Yo quiero resaltar aquí, con el respeto del señor rector, que veo un rector preocupado buscando salidas. Uno anoche lo hablábamos, esto es como cuando usted le dicen, venga, maneje este bus, pero está sin frenos. Entonces hay que buscarle a este tipo de entidades pues, una solución. Yo les quiero también decir aquí algo muy franco y muy cierto. Si Unitrópico no se hubiese abierto pública, en este momento no existiría. Nosotros creo que al igual que ustedes, pues fuimos víctimas de la pandemia. En la pandemia la universidad creo que fuimos los que más bajamos el semestre en el país siendo pública, lo bajamos alrededor de casi el 40-50% el valor de semestre. Empezamos a sacar créditos para pagar la nómina y nos arriesgamos al todo por el todo, dijimos, así como cuando uno juega póker, nos fuimos all-in, dijimos vamos a oficializar esta universidad y nos cruzó todos los tiempos y los tiempos de Dios fueron perfectos y logramos conseguir nuestra universidad pública y como más adelante lo explicaremos, todos los pasivos y demás, pues todo quedó con cargo al presupuesto público. La charla de hoy va a ser larga, pero espero que no aburrida. Realmente, como lo manifestaba mi compañero, estamos en disposición de contestar todas las preguntas, porque de una u otra forma el señor rector Oriol Jiménez, cuando hizo el enlace con ustedes y nos autorizó a venir a esta comisión, mandó un equipo, pues digámoslo selecto, en el sentido que están las personas, y como lo mostraba ahorita la doctora Paula, que realmente estructuraron este estudio de factibilidad, no solo desde el estudio de factibilidad, sino también desde la misma ley. En mi caso particular, digamos, yo fui uno de los promotores de la ley, incluso la redacté porque yo trabajaba en el Congreso, tuve una experiencia de 7 años en el Congreso de la República, donde hicimos este proyecto de ley, y entonces cuando uno hace un proyecto de ley va a sus inicios, ¿de dónde nace la iniciativa? ¿Hay algún antecedente o estamos cometiendo una locura? Entonces ahí nos pusimos a verificar en los diferentes archivos del Congreso de la República, buscando algún antecedente que dijéramos, venga, aquí hay un camino, una luz, y de manera detallada encontramos en los anaqueles del Congreso de la República, incluso en la biblioteca que queda al pie del Palacio de San Carlos, en los antecedentes, y nos tocó de forma manual, porque esto no está documentado ni está digitalizado, y encontramos un antecedente interesante que fue la Universidad Francisco de Paula Santander, que es aquí en Cúcuta, y aquí quiero resaltar que, por ejemplo, este departamento tiene 2 universidades públicas, que es esa y Pamplona. El Valle también tiene 2 universidades públicas, y lo otro que quiero resaltar es que una universidad pública, ¿qué trae? Trae crecimiento y desarrollo. Si ustedes cogen el mapa del país de instituciones de educación superior públicas, por ejemplo, Antioquia, el Valle, Bogotá y digamos los departamentos con más recursos son los que más instituciones de educación superior tienen de naturaleza pública, bien sea como universidades o establecimientos públicos o instituciones técnicas, como el caso de estos departamentos y distrito especial que les acabo de manifestar. Son los que más per cápita ciudadano tienen y lógicamente eso es proporcional al nivel de educación. Y si usted ahí mira los departamentos más aislados, con menos desarrollo,
por ejemplo, en nuestro caso, Casanare, un departamento rico en regalías desde el 86, pero no teníamos un establecimiento público de educación superior de ninguna naturaleza, ni técnico, ni profesional, ni como universidad. Y si usted coge ahí para abajo hasta el Amazonas, estos departamentos no tienen universidad. La Universidad de la Amazonia está en Caquetá, no está en el Amazonas. Unillanos, y de ahí saltábamos a Boyacá y cerrábamos con los Santanderes, porque Arauca no tiene universidad, tiene una sede de la Nacional. Entonces, estos departamentos que usted los mira en su desarrollo no tienen instituciones de educación superior, que eso es algo también que para tener, digamos, que llama la atención y para tener en cuenta. Entonces, dentro de eso encontramos estos dos casos que son, digamos, llamativos y como fueron la guía para poder decir, venga, ya hay un antecedente y en el Congreso de la República, digamos, en ese trabajo legislativo, lo que siempre miran los congresistas sí ya se ha hecho antes. Entonces, pues nosotros hicimos los buenos oficios y empezamos a buscar, y ustedes pueden ver que en la página, en la historia de la Universidad Francisco de Paula Santander, y ustedes lo pueden buscar, documentar, y si gustan vayan anotando estos antecedentes, que es bueno también por si ustedes llegan a contagiarse esta iniciativa, y lo cual si lo hacen, créame que los comprendo. Es la ley 67 de 1968, ese es el antecedente legislativo o el primer antecedente legislativo que pasó la Fundación Universidad de Francisco de Paula Santander a volverla la Universidad Francisco de Paula Santander. Aquí les comparto, digamos, esto fue lo que encontramos en los archivos y en los anaqueles del Congreso de la República. Aquí está el proyecto de ley como se presentó en su momento, la iniciativa como nació, y aquí se resalta pues que era una institución 100% privada. Los mismos en la parte emotiva explicaron cómo fue su historia. Esta es una institución pues que fue creada en 1962 y alrededor de, perdónenme acá, y alrededor de 1968 se volvió pública. Aquí está la ley, esta está lo que reposa en el Archivo Nacional y esto es lo que uno encuentra, digamos, en el repositorio que tiene en la página del Congreso de la República. Y aquí podemos ver que es una ley que contaba con solo 6 artículos, muy similar a la de nosotros, y cambió, digamos, esta naturaleza y régimen jurídico de la Universidad de Francisco de Paula Santander. Posteriormente, que ustedes incluso pueden entrarlo y googlearlo, pueden escribir Historia Universidad de Pamplona. En la Universidad de Pamplona encuentran este antecedente y la Universidad de Pamplona, mirando a fondo, incluso ellos le hicieron como una forma menos legal porque ellos cogieron el ejemplo de la Francisco de Paula Santander, pero en esa época, la Constitución del 86, los departamentos tenían cierta más autonomía y por iniciativa departamental decidieron oficializarse a través de una ordenanza y un decreto. Nosotros en nuestra investigación pues buscamos esa ordenanza que es poco legible, ese decreto, incluso ha sido reconstruido porque es un documento pues que se perdió en la historia porque el archivo de la universidad, o no recuerdo dónde fue que nos dijeron, o de la Asamblea Departamental y la Gobernación, en algún momento sufrió un incendio y mucha documentación y memoria institucional se perdió, pero a través del decreto 553 de 1970 se oficializó la Fundación también Universitaria de Pamplona y pasó a ser un ente universitario público. Y posteriormente el gobierno, incluso cuando Luis Carlos Galán era ministro de Educación, mediante el decreto 1550 de 1971, la reconoció como universidad pública. Entonces ya teníamos 2 antecedentes preconstitucionales pues que nos dieron luces y iniciamos nosotros nuestro trámite legislativo para ver cómo oficializábamos a Unitrópico. Aquí ya metiéndonos a partir de la Constitución del 91, que la Constitución del 91 trajo algo interesante, es que las universidades públicas del país, o todas las universidades, incluso públicas y privadas, ganaron una gran conquista, que es la autonomía universitaria. Por mandato constitucional quedó establecido que a partir del 91, ciertas instituciones se les debería respetar y reconocer la autonomía universitaria. Pero esta autonomía universitaria pues tiene algunas limitaciones dependiendo del carácter académico de la institución de educación superior, porque el artículo 16, como está aquí de la ley 30, establece cómo están categorizadas las instituciones de educación superior. Resulta que todas les piden a uno un diploma de profesional y finalmente hay muchos estudiantes que llegan a la universidad o a la institución de educación superior, salen graduados, pero nunca supieron qué tipo de institución de educación superior estaban estudiando. En nuestro caso particular, pues nosotros nos encontrábamos en la categoría B del artículo 16 de la ley 30, éramos una institución universitaria. Hay instituciones técnicas como el ITU, que es uno que están creando en el Putumayo,
o que se creó en el Putumayo, y están las universidades, que digamos que es como lo más pro en la educación superior, que esto es algo, como lo decía aquí mi compañera Paula, que ustedes tienen. Ustedes ya tienen esa ventaja, que tienen ese carácter de universidad, y que eso es muy difícil de conseguir. Yo miraba que la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, que es muy buena, duró 50 años para pasar de institución universitaria a universidad. Y eso es muy difícil, y genera celos, y genera egos también, porque cuando estábamos en el proceso de oficialización, y esto llegó a CONACES y CESU, muchos no estaban de acuerdo que una institución universitaria con menos de 20 años, que además era privada, pasara a ser pública por un plumazo de la ley, y les tocó volvernos y darnos el carácter de universidad, porque así lo estableció el Congreso de la República como máximo órgano legislativo de este país. Entonces son ventajas que uno mediante la ley puede organizar, y nosotros nos emancipamos de institución universitaria a universidad. Y esto también porque juega un papel importante, por la autonomía. Yo, por ejemplo, miraba sus estatutos, y ustedes en la reforma de estatutos, por ejemplo, tienen que enviarla a aprobación del Ministerio de Educación Nacional. Por ejemplo, en nuestro caso como universidad pública, no la enviamos al Ministerio de Educación Nacional, somos tan autónomos que lo hacemos nosotros directamente. Y la autonomía es más amplia. Entonces los artículos 28, 27, 28 y 29 de la ley 30 ya hablan de la autonomía que tiene cada una de estas instituciones de educación superior, teniendo su carácter. En este momento incluso nosotros somos categorizados